Hola a todos, mi nombre es Nayeli Gómez, soy profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y dirijo el Observatorio de Fenómenos en Internet Diálogos Digitales, que pertenece orgullosamente a la Red Nacional de Observatorio de Medios del CONEIC, que es una entidad pues muy prestigiosa e importante con respecto a la red de observatorio de medios. Nosotros pues ya hemos publicado ahí con los colegas de la ROM durante varios años y durante varias campañas electorales. En esta ocasión yo les voy a compartir algunos resultados e información que considero les puede servir o les puede ser de utilidad para entender qué es lo que sucede en los escenarios de redes sociodigitales durante, bueno, una campaña presidencial, ¿sí? Como la que sucedió ahora en 2024. En principio, pues agradezco el espacio al doctor Miguel Sánchez por todas las atenciones que ha tenido conmigo. Y bueno, en este sentido, pues espero que les guste la información que voy a compartir. Les comparto que para el desarrollo de un trabajo como el que les voy a compartir, em, y pues de lo que ustedes pueden investigar también en internet, pues se requieren muchos esfuerzos. No es un trabajo sencillo. De hecho, tener un observatorio de medios pues implica al menos la participación de mínimo pues 5 personas, ¿no? Que puedan, digamos, dar seguimiento pues a una contienda electoral. Y en nuestro caso, como el proyecto habla acerca de una campaña presidencial, en este caso el que les presento, más las redes sociodigitales, que pues son bastantes. Nuestro equipo se conforma por muchas instituciones y observatorios. Entre ellos pues está, por supuesto, además del que dirijo, están colegas de la Universidad Complutense de Madrid, están colegas del proyecto. En realidad, en general lo dirige el doctor José Luis López Aguirre, con su Observatorio de Comunidades Virtuales de la Universidad Panamericana. Está también la Universidad Intercontinental, con la maestra Cintia y la doctora Telma, que ellas dirigen el Lab 1000, que es el Laboratorio de Alfabetización Mediática e Informacional. Y también está el Observatorio de Medios de la FES Aragón UNAM, junto con este otro equipo de la UNAM, de Filología y de Ciencia de Datos. Asimismo, bueno, este año se incorporó también la Universidad Quino, y el Observatorio de Medios y Multimedia. El proyecto en general se llama La construcción de la comunicación política en las redes sociodigitales durante las campañas electorales en México, a partir de un modelo de creación propia, que es la configuración de letos, patos y logos, que definimos nosotros como retórica digital. Y por otro lado, aquí en este sentido, pues presentamos la elección presidencial en 2024 como caso de estudio. Asimismo, bueno, es muy importante señalar que además de que el proyecto es interinstitucional, también es interdisciplinario e intergeneracional. Con nosotros participan en estas informaciones que les comparto más de 70 personas. Entonces es un proyecto pues más ambicioso, más grande, ¿verdad? Y que pues tiene un poquito mayor de más alcance, no solamente por la brecha generacional, sino también por la parte interinstitucional y la parte interdisciplinaria. Bueno, estas son algunas de las preguntas de investigación que nosotros respondemos en el tipo de trabajo que realizamos. En principio, según la interacción, ¿verdad? Es lo que vamos a responder el día de hoy. ¿Qué tipos de audiencias se muestran? Y por qué es importante conocer a las audiencias a partir de los observatorios de medios, ¿no? La respuesta del millón es si son importantes las redes sociodigitales en los procesos electorales o en las campañas electorales, tanto locales como estatales como nacionales, ¿verdad? O internacionales de otros espacios geográficos. Em, por otro lado, es importante conocer qué aspectos comunicativos motivan la participación y la interacción de los ciudadanos en la web, ¿sí? Especialmente a partir de, bueno, categorías muy específicas como la segmentación, el engagement, ¿no? O algunas otras relaciones que se puedan, o correlaciones que se puedan establecer a partir de lo que se habla.
Nosotros también identificamos temas o tópicos de los que se hablan, emociones y formas argumentales que son relevantes para construir la agenda político-ciudadana, que es una co-creación, ¿verdad?, entre lo que emiten los políticos en sus campañas, más lo que comparte la ciudadanía e interactúa la ciudadanía en una contienda electoral, como en nuestro caso de 2024. ¿Y cómo se utiliza la propaganda y los recursos hipermediales durante una campaña electoral? Esas son algunas de las preguntas que nosotros pues respondemos a partir de los estudios que hacemos. Hemos hecho estudios y hemos dado seguimiento pues desde la elección de Peña Nieto hasta, bueno, elecciones locales, federales, estatales y algunas internacionales, ¿no? Hasta el día de hoy que pues cubrimos muy bien la campaña de 2024. Nuestros sujetos de análisis para esta campaña pues son dos, específicamente la campaña emitida por Claudia Sheinbaum, ¿no? En ese momento candidata de Morena. Xochitl Gálvez también fue otra de nuestros sujetos de análisis, candidata del PRI, PAN y PRD. Y si bien, por ejemplo, estaba también Maines, nosotros solamente lo consideramos el primer mes de campaña para algunos, pues algunos aportes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque veíamos que pues no tenía el nivel de alcance, ¿verdad? Realmente para contender. Y sucede como sucedió en el caso del 2012 y el 2018, que luego existen candidatos que no, digamos, tienen peso político fuerte, pero que sí nos quitan mucho tiempo y, digamos, desgastan bastante el proceso de codificación. Entonces, una vez que nosotros vemos que no están teniendo un nivel de alcance significativo, dejamos de codificar la información de estas personalidades y solamente nos quedamos con los que sí van a tener participación significativa para el público, ¿no? Es una de las decisiones que desarrollamos. Entonces, siempre damos un mes o sea, de oportunidad, digamos, para todos y después, a partir de ese mes, decidimos si seguimos con todos los candidatos o si solamente vamos a retomar los más importantes. Bueno, nuestros escenarios de análisis son 4 redes sociodigitales, aunque ahorita les voy a explicar también, desarrollamos otro tipo de información. Por ejemplo, en nuestros escenarios de análisis, pues tenemos Facebook, ¿verdad? Instagram, X, antiguamente Twitter, y TikTok, ¿sí? Estas plataformas sociodigitales, pero también, por ejemplo, analizamos la interacción que se da a partir de las publicidades, por ejemplo, a través de la biblioteca de Meta, de anuncios, y también a través de otro tipo de redes. Por ejemplo, identificamos algunos casos de Reddit, ¿verdad? En su momento, pero bueno, el nivel de significancia pues no es tan elevado, aunque pues sí se toman en cuenta algunos de esos datos importantes. Nuestras unidades de análisis son por lo general las publicaciones que presentan mayor grado de interacción. Ahora yo les voy a explicar un algoritmo que nosotros creamos para definir y hacer un filtrado más interesante, que también nos presenta un escenario metodológico diferente en escenarios de conversación digital, ¿no? Pero sin duda, pues lo que nos interesa es la conversación en torno a la campaña, a cualquier campaña presidencial o electoral, ¿no? Bueno, y acá les compartía una reflexión que nosotros hemos desarrollado y que consideramos, ¿no?, fervientemente que se debe seguir en cuanto a los estudios de redes sociodigitales. En sus inicios, los estudios sobre redes sociodigitales iban más hacia los estudios cuantitativos, ¿verdad? Y después, pues empezaron a ver como cierto tipo de pujas, etcétera, con los estudios, por ejemplo, sobre el discurso, análisis de contenido, donde los datos se convertían o se presentaban en una naturaleza más cualitativa. Lo cierto es que ambas perspectivas, ¿verdad?, son muy importantes en el caso de las redes sociodigitales. Y en ese sentido podemos afirmar, ¿verdad?, que las redes sociodigitales merecen y deben realizarse con estudios mixtos, no solamente cuantitativos, porque los datos cuantitativos numéricos ocultan mucha información valiosa y opacan muchas realidades.
Y los datos cualitativos son muy difíciles de procesar, por un lado, requieren de mucha intervención y además, pues tampoco existen, ¿verdad?, modelos tan precisos para que nos ayuden a entender lo que sucede en un sentido masivo, ¿no?, de los públicos en Internet. Entonces, siempre es interesante y es fundamental, se lo voy a decir así, que nosotros pensemos los estudios de las redes desde una perspectiva mixta, ¿sí? Como un sentido ya sumamente importante para analizar datos, ¿no?, en Internet. Y aquí les pongo una cita de Gribel, ¿no?, que habla de que la revolución digital pues conlleva cambios en la forma en que hacemos investigación y cómo generamos conocimiento, ¿no? Además de eso, es importante reconocer que siempre se establecen nuevas relaciones entre las bases de datos, las hipótesis y los resultados de las investigaciones. En ese sentido, la revolución digital nos muestra que nosotros ya no debemos orientarnos hacia un tipo de estudio, sino más bien desarrollar un estudio mixto, ¿sí?, de la realidad. Bueno, y de ahí viene otra reflexión que es también muy interesante, que se puede poner bastante en discusión, pero consideramos es fundamental para entender pues todo lo que sucede en Internet, ¿no? Al principio, las redes sociodigitales presentaban escenarios de Big Data, ¿no? Y todos los procesamientos de datos, minerías de datos, pues iban enfocados a realizar, ¿verdad?, estudios sobre Big Data. Minería de datos, etcétera. Lo cierto es que el Big Data es pues es un escenario que realmente no tiene una posibilidad, ¿verdad?, importante de entender, ¿cierto?, este, lo que pasa en las redes. O sea, lo que hace es cuantificar o mostrar datos según el tipo de algoritmo, según el tipo de filtrado y también según el tipo de minería de esos datos. Entonces, hay y deja más dudas sobre qué es, ¿verdad?, un proceso, ¿verdad?, de interacción en Internet. Es difícil también generar criterios para filtrar toda esa cantidad de datos, ¿verdad? Y por lo general resulta pues nada más satisfactorio en cuanto a la cantidad de datos que se obtienen, pero no al filtrado, ¿verdad? Por otro lado, por lo general, cuando se hacen cuestiones más artesanales, nosotros estamos hablando de small data o small data, que sería una forma de codificar manualmente todo, ¿verdad? Acceder a los datos de manera manual y establecer, digamos, bases de datos que sean elaboradas y fabricadas por nosotros y también rellenadas y revisadas por nosotros mismos. Obviamente eso limita la cantidad de datos a los que se pueden acceder, ¿no? Tendríamos que tener equipos muy grandes de trabajo, por ejemplo, como el de nosotros, para codificar, ¿no?, 3 meses de campaña todos los días, ¿no?, en 4 redes sociodigitales diferentes. Es muchísima información. Lo cierto es que, pues eso, si se tiene un equipo grande, es posible, ¿no? Este tipo de bases, pues, tiene criterios más establecidos, más definidos, ¿verdad?, por el investigador, pero asimismo, pues, digamos, tiene una debilidad que es no comprendemos toda la información o no accedemos a un sentido más masivo de los datos. Pero, ¿qué se propone? En esta nueva era, pues, se propone más bien pensarlo como un smart data, ¿no? O un dato inteligente. ¿Por qué? De acuerdo con Leysen y Gartner, ¿verdad?, coinciden en que el Smart Data, perdón, permite filtrar patrones ocultos y correlaciones inesperadas que se encuentran en el Big Data, ¿no? Es decir, y en el Data. Esto es, crear algoritmos, ¿verdad?, de filtrado que nos permitan acceder solamente a esos datos inteligentes, ¿sí? O sea, no importa que nuestras bases tengan millones de datos o que tengan 300 datos. Lo importante aquí es cómo los vamos a filtrar. O sea, el proceso de filtrado, de selección de esos datos al final que vamos a analizar, o sea, lo que se va a convertir en nuestra unidad
de análisis o nuestra muestra, pues es en realidad lo que nos debe preocupar, ¿sí? Y aquí les muestro una idea, ¿no? Que es pensar el algoritmo o pensar en algoritmo. Que esto se refiere a que nosotros debemos, ¿verdad? Pensar ya como los algoritmos, o sea, qué es lo que nosotros vamos a ponderar en cuanto a fórmula de selección o filtrado. Por ejemplo, a mí me interesa identificar emociones, cómo descubro esas emociones y cómo voy a filtrar esas emociones, ¿no? A partir de qué criterios. Bueno, algo que coincide en todas las redes sociodigitales es que tienen un grado de interacción, o sea, hay espacios de interacción, ya sea a través de likes, comentarios, retweets, etcétera, ¿verdad? Lo interesante y esta forma de participación, pues motiva a los sujetos a que consuman, ¿verdad? Y que, digamos, se sientan parte de un proceso. Entonces, en el caso de una contienda electoral, pues esto también es sumamente importante, porque el grado de interacción nos va diciendo qué tanta aceptación va teniendo un mensaje en cuanto a la interacción del mismo contenido, o sea, qué tanto está siendo trascendente ese contenido, ese discurso, para que los sujetos decidan interactuar, ¿verdad? Con ese contenido. Bueno, lo cierto es que pasa otro problema. En las redes también hay bots, hay otros usuarios falsos, hay, bueno, pues un montón de otro tipo de interacción que no es precisamente humana y que también hay datos que son pagos, ¿no? O sea, likes pagados, usuarios, followers pagados, no sé, comentarios, ¿verdad? De gente que le pagan por comentar. Entonces, la fórmula de grado de interacción es un algoritmo que nosotros diseñamos. En este QR ustedes pueden acceder a más información sobre esta fórmula. Es una fórmula que nosotros creamos junto con científicos de datos para que nos ayudaran, ¿verdad?, a hacer un algoritmo que filtre en realidad los esfuerzos de interacción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo dar un me gusta que comentar, ¿sí? Requiere de esfuerzos diferentes. Ni tampoco compartir, ¿verdad? O sea, requieren esfuerzos distintos. Aquí en esta pirámide que está invertida, vemos cómo los comentarios tienen mayor peso, el número de compartidos menor y el me gusta es lo menos que tiene peso, ¿verdad? La fórmula pondera cada uno en porcentaje, cada uno de estos, y al final, lo que hace este algoritmo es que nos filtra los datos que tuvieron muy buena cantidad de comentarios, muy buena cantidad de compartidos, muy buena cantidad de me gusta, ¿sí? Pero ya no eligiendo solamente por compartidos, por me gusta o por comentarios, sino incluyendo las tres formas ponderantes de interacción, ¿sí? Esta fórmula así ponderada nos ayuda a eliminar bots, por ejemplo, ¿verdad? Porque si bien los bots comentan publicaciones, pues no, por ejemplo, en un caso de una campaña electoral, difícilmente puedan comentar la mayor parte de una conversación, ¿no? Porque se ve muy falsa, entonces, digamos, y aparte, pues no, o sea, tendrían que destinar bastantes recursos para que hubiera muchos comentarios. Entonces, por lo general, más o menos la cantidad de bots a lo mucho son 100, 200, ¿no? Pero pensemos que en una campaña electoral hay más de 2000 comentarios, ¿sí? Entonces, todos los otros comentarios parece ser que son genuinos. Y entonces es interesante ahí descubrir por qué, ¿verdad? En el caso de los likes, pues es un poquito más fácil, entonces en ese sentido, pues no, nosotros no añadimos las cosas por likes, ¿verdad? Y por compartidos, sino con la ponderación de cada una de ellas. Y acá viene la reflexión más interesante. Este esfuerzo de fórmula de grado de interacción nos muestra cómo es posible que nosotros desde las ciencias sociales pensemos en un algoritmo, porque la interacción aquí ya se convierte en una parte metodológica y ya no nada más solo como un accesorio o como una posibilidad de participar pues en la escena pública digital, ¿no? Sino en una forma de filtrado de datos. Bien, y así, ¿verdad? Nosotros obtenemos la mayoría de nuestros corpus. Aquí hay algunos libros que nosotros ya hemos eh,
pues publicado. Obviamente también hemos publicado entre esos tiempos muchos artículos de investigación que pueden buscar en internet. Y que bueno, pronto vienen otros 2 libros con respecto al tema del proyecto. Estos libros son de acceso a gratuito, los pueden descargar, están en las páginas de nuestras universidades. Y bueno, los artículos pues también son de acceso libre, por si ustedes quieren pues aprender un poco más sobre qué es lo que hacemos ya en un sentido de eh, producción científica en nuestros observatorios, ¿no? Bueno, pero ahorita nos detuvimos un poquito más en la parte metodológica, ¿verdad? Que es súper importante, muy, muy fundamental en temas de investigación. Pero ¿qué pasa con las categorías de análisis? O sea, estos datos que obtenemos, ¿desde qué perspectiva los estamos revisando? Pues por un lado, desde una propaganda electoral, ¿verdad? O sea, analizamos estos contenidos como propagandas electorales con todas sus características, ver de qué temas hablan, qué tipo de relevancia le dan a los temas, qué encuadre, ¿no? También en el caso de estas nuevas campañas, pues la perspectiva de género que se aplica o que aparece, ¿no? O no aparece en la campaña, en las campañas electorales. Por supuesto, vemos también otra categoría de análisis que es la desinformación, o sea, hay un grupo específico que se dedica a verificar ese tipo de datos. De hecho, aquí, hay un libro que se llama Verificación versus Notas Falsas, ¿no? O sea, que parte de nuestro equipo participó también en verificado 2018. Por otro lado, también hacemos análisis de la performatividad en textos audiovisuales. Por ejemplo, en el caso de la inclusión de TikTok, pues ya o sea, hay un grupo de investigación que lo analiza desde la performatividad de Fromm, ¿no? Y de otros autores. Y por supuesto, también analizamos desde nuestro modelo propio, que es el de la retórica digital. Y yo estoy actualmente terminando mi tesis de doctorado, que habla sobre expresiones públicas, que es una nueva perspectiva para entender eh, la opinión pública en Internet, ¿sí? Bueno, les comparto un poco la ruta del proceso. Nosotros tenemos que dividir por fases el proyecto de investigación para llevarlo a cabo, ¿no? La primera parte, pues todos nos ponemos de acuerdo en la parte teórica metodológica, ¿verdad? Si se añade alguna categoría más, si se elimina, quiénes vamos a analizar, etcétera, pero todos nos tenemos que poner de acuerdo antes de iniciar. Eso pasó, por ejemplo, en febrero y en enero, ¿no? En la segunda fase, en la fase 2, que es en marzo, se da una capacitación de equipos de trabajo y monitoreo de red sociodigital asignada. Aquí ya empezamos a capacitar a todas las personas que van a participar, estudiantes de licenciatura, de posgrado. De hecho, hemos tenido gente que ha estado en los veranos de la ciencia desde preparatoria. eh, y bueno, y de todas partes de México y algunos del mundo. Y entonces empezamos a capacitarlos según los modelos de análisis, también para capacitarlos para las bases de datos artesanales, las que son por inteligencia artificial y por pues otras cualidades, ¿no? Y de ahí pasamos a la tercera fase, eh, ahí, ¿verdad? Empezamos a ver todo el tema de la capacitación de los equipos de trabajo y la gestión de las bases de datos. Cómo vamos a limpiar las bases de datos, cómo las vamos a revisar, porque es un trabajo muy grande, ¿no? Por último, tenemos el cierre de las bases de datos, que eso sucedió perdón, en mayo, que es pues ya finalizar, ¿verdad? Con cada base y en cada red, en el cierre de la campaña, ¿verdad? Ver que o sea, que se haya cumplido con todos los objetivos de codificar todos los datos posibles y todos los datos en el caso de la codificación artesanal. ¿Para qué? Pues para que podamos filtrar los datos ya con la fórmula y que podamos acceder a un corpus que esté limpio, que esté verificado y que científicamente, ¿verdad?, cumpla con los criterios de rigurosidad. Y de junio a diciembre, pues nos dedicamos básicamente a curar las bases de datos, elaborar reportes de investigación, ¿verdad?, a acceder a los corpus según ya la aplicación de la fórmula y empezar a obtener datos y a difundir y divulgar cierto tipo de información en ciertos espacios, ¿no?
Entonces lo hacemos desde un periodo de campaña, en este caso fue del 1 de marzo al 29 de mayo. Una cosa importante es que nosotros estuvimos también trabajando con el Instituto Nacional Electoral de México, ¿verdad? Y participamos en ese sentido en la ROM, entonces compartimos esos datos y ustedes también pueden buscar sobre nosotros en Internet y las colaboraciones que vamos desarrollando con otros observatorios de medios, por ejemplo, en la ROM, ¿verdad? Y en otros ejercicios como en el INE México. Y aquí les voy a mostrar datos, en principio son datos, para que se vea un poquito más aquí. Les voy a mostrar solamente los datos del mes de marzo, que sería a partir del filtrado de datos, cuáles son, ¿verdad? Pues esos datos que son los más importantes o más interesantes. Creo que no se ve también aquí, pero bueno, por ejemplo, les voy a compartir solamente los datos de Sheinbaum. Sheinbaum publicó 345 posts en total en el mes de marzo, ¿sí? Por día más o menos publican 11 publicaciones, entre 9 y 11 publicaciones, que son muchísimas, si ustedes se dan cuenta, o sea, hay un bombardeo excesivo de información. La mayoría de las cosas con las que ella publica son fotografías, videos, ¿verdad? Y en menor cantidad, links, y otros datos. Creo que no se ve aquí con tanta claridad. Pero vemos, por ejemplo, aquí cómo aumenta en todo este mes la cantidad de followers, ¿sí? De hecho, o sea, logró obtener en ese periodo 2 millones de followers en Facebook, ¿sí? Acá en este otro sentido, las interacciones, los contenidos que han tenido mayor interacción son fotografías, o sea, y eso nos muestra porque ella sigue publicando fotografías, ¿verdad? Si se fijan, condice mucho esta gráfica, del lado derecho suyo con la del lado izquierdo, ¿verdad? Las que tienen mayor interacción son fotografías y videos, ¿verdad? Aunque mayor interacción fotografías, ¿sí? Bien, y también vemos, ¿verdad? En el caso de los videos, cómo llegaron hasta 40 millones de reproducciones, y les funcionan más, o hay mayor cantidad de interacción en los videos que en los en vivos, ¿sí? Ella no tiene tanta repercusión en vivos. Por otro lado, aquí vemos el radar, ¿verdad? De las interacciones. Y aquí nos podemos fijar cuáles son los puntos más álgidos. En este caso, otra vez hay un fenómeno que se replica mucho en las redes sociodigitales y es que se eligen al final los corpus que tienen, perdón, las publicaciones con mayor interacción suelen ser en los debates presidenciales, tal como se muestra este pico alto, ¿verdad? Bien, en el caso de Instagram, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Aquí hay una menor cantidad de publicaciones, 234, publica más o menos al día un promedio de 7 publicaciones y la mayoría son álbumes, y en menor cantidad fotos, ¿verdad? Solamente hubo un video, o sea, un momento en el que subió videos, como se puede apreciar acá, y acá también hubo un aumento de followers, pero menor. Si ustedes se fijan, algo interesante es que casi no hay tantas publicaciones en Instagram. No es una red sociodigital que los políticos exploten tanto, y ese también es un dato, al menos en el caso de México. Pero igual aquí vemos que los puntos álgidos se dan en el periodo de los debates presidenciales, que ese es un dato que se reitera, al menos en el caso contexto mexicano, cada campaña electoral. Bien, en el caso de X, estos son los tres eh, posteos que tuvieron mayor grado de interacción. El primero de ellos, pues, tiene 2 fotografías de un meeting, ¿verdad? Y habla de su compromiso con el país, fue el inicio de su campaña. Este tuit tuvo mucha repercusión. Es su tuit con mayor interacción. Tuvo 6,000 comentarios, 7,000 veces de retweets
y 27,000 likes, ¿sí? Como se dan cuenta, por eso les digo lo de la fórmula, o sea, 6,000 comentarios es muchísima información, no es es imposible que haya 6,000, ¿verdad? Pagos, bots, para una campaña electoral, pues no tendría sentido, ¿no? Ni para los candidatos ni para la gente. Entonces ahí hay comentarios que son genuinos, otros que son pagos y también hay bots, ¿no? Pero lo interesante aquí es que hay una ponderación entre la cantidad de los datos, o sea, no quiere decir porque que tenga mayor likes. Por ejemplo, vemos en el caso del 2 que tiene 17,000 likes y en el caso del número 3 que tiene 26,000 likes, pues los likes no son determinantes para elegir la publicación, pero sí lo son la ponderación entre las tres formas de interacción, ¿no? En el posteo 2 también hay un meeting, hay un video pequeño, corto, también el 1 de marzo, ¿sí? Acá hay un tema interesante en el caso de Twitter, porque, bueno, de X, ¿no? Porque si se fijan, las publicaciones de aquí son y van más enfocadas hacia el pueblo, hacia el compromiso, ¿no? Hacia el triunfo, hacia la parte pública, ¿no? El tercero habla de economía, sobre oye, se muestra cómo va el peso mexicano con respecto al dólar, ¿no? Entonces, es un tema de agenda particular, muy, muy enfocado a la parte política. Y eso lo voy a resaltar porque en la siguiente comparación vamos a ver en TikTok qué pasa con las audiencias, qué eligen las audiencias. Creo que no se va a ver aquí. Déjenme les comparto por esta para que lo puedan ver. Nada más no me fijé que tenía sonido. Mm, Bien. Ay, no sé bien. Déjenlo ahora en Canva. Fíjense que me regalaron este patito kawaii, que significa corazón, esperanza, amor, y como me lo regalaron, yo se los quiero regalar a ustedes. Encontré el patito Juan. Yo recibo este patito kawaii con mucho cariño y se lo doy a Angel. Y un abracito. Bueno, le podemos adelantar porque no está tan sorprendente. Vemos el que obtuvo el segundo lugar. Y el que obtuvo el Hola, tercer estamos lugar. en el Tren Maya, estoy con Guacho, nuestro compañero que es candidato a la gubernatura de Yucatán. Estamos disfrutando de este bello paisaje y de este maravilloso tren. Y a ver, vamos a ver qué piensan todos los usuarios del Tren Maya. ¿Cuánto amor le tienen al Tren Maya?
Es mi primera vez en el Tren Maya y está muy cómodo, está muy amplio. Constituye un medio de transporte muy limpio para todos nosotros. Está muy cómodo, hago de cuenta que estoy yendo en el avión. Un tren muy bonito, muy funcional y muy cómodo. Es un Bien, se los adelanté porque pues tampoco está tan trascendente. Pero, ¿qué nos muestra este tipo de datos, no? Pues por un lado, nos muestra cómo, ¿verdad? Las audiencias modificaron el contenido, ¿sí? Es decir, las audiencias si ustedes se fijan, X, ¿no? Pues promueven, digamos, otro tipo de discurso, un discurso más de campaña electoral. En cambio, en el caso de Twitter, perdón, de TikTok, pues el contenido es más laxo, ¿no? Es más de tendencia. Inclusive ninguno de los tres muestra algo de la campaña electoral de Sheinbaum, ¿sí? O sea, solamente habla de la transformación, hace un promocional de Tren Maya, ¿no? Y el otro lo del patito kawaii. Em, Esto nos muestra cómo las audiencias son diferentes en cada una de las redes sociodigitales, así como ahorita les mostré el caso de Facebook y de Instagram. O sea, en Facebook hay mayor participación, hay mayor interacción en los usuarios y también hay más diversidad de contenido, o sea, los usuarios exigen otro tipo de contenido. En cambio, en Instagram la cantidad es menor. ¿Por qué? Porque no hay tanto engagement, ¿sí? O sea, no producen tanta información porque no va a ser trascendente. Entonces, según la pregunta que yo les hice al principio, según la interacción, ¿qué tipos de audiencias se muestran, verdad? En este caso, pues eso es súper importante para analizar una red sociodigital. O sea, hay que elegir contenido con base también pensando en las audiencias, o sea, en qué están eligiendo a los públicos, porque eso nos muestra qué tipo, ¿verdad? De pues, ciudadanía, y si lo quieren poner así, qué tipo de participación política o cívica se está desarrollando también en el caso de las redes, ¿no? De qué manera los usuarios eligen los contenidos y qué les atraen esos contenidos. Por ejemplo, en el caso de TikTok, vemos que están muy enfocados a cosas trends, a cosas más laxas, más relajadas, y en el caso de Twitter a cosas más, o temas un poco más enfocados a una propaganda política, ¿verdad? En su sentido más formal, por así decirlo, o estricto. O sea, el meeting, que hablen de economía, ¿no? De compromisos, qué sé yo. Entonces, por un lado, reconocer que hay un grado alto de actividad en cada una de las redes, pero lo interesante aquí es ver por qué, cómo y para qué, ¿verdad? O sea, qué les llama la atención de cada una de las redes, ¿sí? Porque ahí hay tipos de audiencias, tipos de públicos diferentes, ¿no? ¿Cómo están pensando esos públicos? TikTok es una red para gente muy joven, entonces la gente muy joven quizá en TikTok no quiere ver cosas políticas o no le llama tanto la atención ver cosas políticas de un sentido más formal o serio, ¿sí? Y eso también está interesante porque como no hay regulación, pues los políticos aprovechan, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que ver el patito kawaii o qué tuvo ese patito kawaii para ser tan exitoso para las audiencias, ¿no? Asimismo, entender esta idea de la segmentación de tipos de audiencias por red sociodigital, o sea, también ya los políticos están entendiendo que cada red tiene un nicho diferente de audiencia, ¿sí? Antes, les comparto esto porque en monitoreos anteriores nosotros fuimos descubriendo cómo posteaban lo mismo en cada una de las redes. Y ahora si se fijan, el contenido es muy diferente. ¿Por qué? Porque también están reconociendo que las audiencias son distintas. En X no apareció el patito kawaii, ¿no? No aparecen, por ejemplo, links o otro tipo de datos, o sea, aparecen fotos, o en su caso videos, pero también con texto amplio, ¿no? También hay segmentación de temas por tipos de red sociodigital, ¿sí? Y eso es súper importante identificarlo. Nosotros obviamente en la elaboración de las bases, pues obviamente tenemos acceso a todas las redes, ¿verdad? Es un esfuerzo mayúsculo de un equipo muy grande de trabajo que nos permite pues identificar ese tipo
de escenarios, ¿no? Asimismo, si ustedes se fijan, hay formas enunciativas distintas, textuales y audiovisuales en cada una de las redes. En esta campaña electoral se nos muestra eso, o sea, hay una intencionalidad diferente, hay una huella enunciativa distinta. Es muy informal Claudia Sheinbaum en el mes de marzo en TikTok, pero es un poco más formal en X, ¿sí? Es la misma persona, es la misma campaña, pero, ¿verdad? Dirigida a públicos diferentes. Hay argumentos diferentes, ¿no? Acá en TikTok, amor, paz, felicidad, etcétera. En el caso de X es, hay que seguir con la transformación, el peso va muy bien, ¿no? O sea, todo lo que se ha estado haciendo, seguimos trabajando en eso, seguimos siendo más grandes, qué sé yo. Una campaña, un argumento diferente, ¿no? Para seducir a los públicos. Y en ese caso, pues hay un propósito comunicativo según la red, ¿no? Lo interesante aquí es que la imagen pública cambia, ¿sí? Dependiendo de la red. Y eso es solamente un dato que nosotros podemos acceder a través de los observatorios de medios. Ojalá que a partir de esta información ya verán en los textos, pues más datos específicos, ¿verdad? Sobre toda la campaña, todos los meses, todos los usuarios, perdón, los candidatos, y pues ojalá se animen a participar en observatorios de medios. Es una experiencia súper enriquecedora y que bueno, pues nadie hace un trabajo así, ¿verdad? No todos se animan a hacer un trabajo tan detallado, tan amplio, tan ambicioso, pero pueden acercarse a todos los observatorios que existen en México y en el mundo, pues para conocer un poco más de cómo es nuestra realidad digital. Por lo pronto, pues les agradezco mucho su tiempo, su paciencia, especialmente al doctor Miguel Sánchez, un gran amigo y gran colega, a quien admiro bastante, y pues a todos sus profesores que ustedes tienen bastante aquí en la unidad Saltillo, en comunicación excelentes, ¿no? El doctor Gabriel, el doctor Gervasi, Franchi, que lo quiero mucho también, a la doctora Gaby, a la maestra Aida, bueno, a todos, ¿no? A Lau y a todos que hacen un equipo sumamente increíble, al doctor Recio también, ¿no? Bueno, un montón de personalidades que ustedes tienen aquí, la doctora Patti, bueno, muchísimos, ¿no? Así que acérquense con los investigadores, que siempre van a aprender cosas nuevas, y yo pues les dejo mis redes, mis contactos. Síganos en redes, en Facebook, en Instagram y en YouTube y X, ¿verdad? En Diálogos Digitales y en las páginas también de la ROM Connect para que ustedes se vayan enterando de más información, y pues eso, les agradezco muchísimo, y ojalá podamos reunirnos que reciban una capacitación de nosotros muy pronto. También una invitación, pronto tendremos la Semana de la Digitalidad, que es un evento anual, así que pues nunca la pierdan. Muchísimas gracias por todo. Y cualquier cosa, bueno, pues yo estoy aquí a sus órdenes.